¿Es el Sahel simplemente un escudo para Europa o estamos presenciando el nacimiento de una nueva independencia africana? La reacción fue instantánea. Redes sociales y medios de comunicación africanos estallaron de indignación. Se multiplicaron las preguntas. ¿Para quién es realmente esa seguridad? ¿Se prioriza la vida y el futuro de los africanos o solo se blindan los intereses de potencias extranjeras? El 24 de septiembre marcó un antes y un después en la política africana. Aquel día, una filtración estremeció a todo el continente. Un documento confidencial de la OTAN reveló planes detallados para establecer bases militares en Burkina Faso y Níger. La noticia se propagó como un incendio en la sabana, despertando viejos temores y renovadas esperanzas. Sin embargo, lo que más inquietó no fue únicamente la ubicación de estas bases, sino el lenguaje gélido y despersonalizado del informe filtrado. El Sahel, una vasta región que alberga a más de 150 millones de habitantes, fue descrito como un simple escudo, una barrera destinada a proteger a Europa de amenazas externas. Este término, aparentemente técnico, resultó ser una bofetada simbólica para quienes siempre han luchado por la dignidad y la autonomía africanas. Detrás de cada base militar se esconden cifras que abruman por su magnitud. Levantar solo una base cuesta miles de millones de dólares, fondos que podrían transformar hospitales, escuelas y electrificar comunidades enteras en África. Para ponerlo en perspectiva, con el presupuesto de una sola base militar, podría construirse una red de hospitales rurales en toda la región de Tombuctú o dotar de energía eléctrica a decenas de miles de hogares en las zonas más remotas del Níger. ¿Cómo terminó África convertida en tablero de ajedrez de las potencias globales? Para entender el presente, hay que mirar atrás. ¿Quién gana realmente con cada nueva base? ¿Europa, que blinda sus fronteras a miles de kilómetros de distancia? ¿O África, que sacrifica territorio y oportunidad? En el caso de la base de Camp Lemonnier en Djibouti, por ejemplo, la presencia militar extranjera trajo consigo pocos beneficios directos para la población local, mientras los contratos más lucrativos se firmaban con empresas foráneas. Sin embargo, una y otra vez, esos recursos se canalizan hacia infraestructuras militares que poco o nada contribuyen al desarrollo real de la región. Si África se reduce a un muro de contención, no solo pierde recursos, se le arrebata su dignidad y su derecho inalienable a decidir su propio futuro. Recordemos la historia reciente de Afganistán, donde la construcción de bases militares extranjeras absorbió fondos que podrían haber sido destinados a escuelas para niñas o sistemas de irrigación, dejando al país con infraestructuras bélicas pero sin desarrollo sostenible. Pero la indignación no se quedó en palabras. En las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey, la resistencia comenzó a tomar forma tangible. Manifestaciones masivas, pancartas escritas a mano, consignas coreadas por jóvenes y ancianos. El pueblo se hizo oír. En cada rincón del Sahel, el mensaje era claro: nuestra tierra, nuestro destino. Durante décadas, la política africana ha girado en torno a la dependencia. Contratos de seguridad, ayuda internacional y acuerdos dictados desde fuera han determinado el rumbo de gobiernos y comunidades. Lo que en teoría prometía desarrollo y estabilidad, en la práctica ha limitado la capacidad africana de trazar su propio destino. Ejemplos abundan. En el Congo de Mobutu, la ayuda extranjera se destinaba más al sostenimiento del régimen que al bienestar del pueblo. Las razones oficiales para instalar bases militares extranjeras en el Sahel se repiten como un mantra: combatir el terrorismo, frenar la migración y proteger recursos estratégicos. Estos argumentos abundan en discursos diplomáticos, pero rara vez reflejan la realidad diaria de quienes habitan la región. En Somalia, tras décadas de cooperación militar internacional, el país sigue lidiando con inseguridad y falta de servicios básicos. El Sahel es mucho más que una franja de tierra entre fronteras artificiales. Es hogar de 150 millones de personas, con historias, lenguas y aspiraciones propias. Hoy, esa región se encuentra atrapada entre presiones globales y promesas que nunca llegan a cumplirse. El poeta maliense Amadou Hampâté Bâ lo describió así: el Sahel es el crisol donde se funden los sueños de África.
pero también el muro donde chocan sus esperanzas. La reciente filtración del documento confidencial de la OTAN dejó al descubierto una verdad incómoda. Los contratos multimillonarios supuestamente destinados a la seguridad acaban beneficiando mucho más a empresas extranjeras que a las poblaciones africanas. Por cada nueva base, miles de millones de dólares viajan al extranjero, mientras hospitales y escuelas africanas siguen postergadas y olvidadas. Un caso ilustrativo es el de la base estadounidense en Níger, cuya construcción implicó la contratación de compañías de ingeniería de Estados Unidos con poco empleo local generado. Aceptar la lógica de la protección externa significa ceder una y otra vez el control del futuro africano a intereses ajenos. Cada contrato renovado posterga la inversión real en salud, educación o infraestructura, perpetuando la dependencia y la desigualdad. En Ghana, tras décadas de acuerdos de defensa, la inversión en escuelas rurales sigue siendo insuficiente. Pero esta vez, la filtración no solo reveló intenciones ocultas, encendió una chispa inédita. Burkina Faso, Mali y Níger han decidido desafiar abiertamente la tutela extranjera, marcando el inicio de una resistencia histórica. Este desafío recuerda la conferencia de Bandung en 1955, cuando países asiáticos y africanos proclamaron por primera vez su derecho a un camino propio. Por primera vez en décadas, los gobiernos del Sahel levantan la voz y exigen el derecho a elegir su propio camino. ¿Cómo se gestó esta ruptura y qué riesgos implica enfrentarse a las potencias mundiales? El ejemplo de Irán en 1979, cuando nacionalizó su petróleo, muestra que desafiar el orden mundial puede traer sanciones y presiones, pero también inspira valentía y unidad en los pueblos. ¿Qué ocurre cuando una nación rehúsa arrodillarse ante los poderosos? En África Occidental, la respuesta ha estremecido fronteras y ha puesto en jaque a quienes, durante décadas, dictaron las reglas. En 1960, cuando Guinea-Conakry rechazó la tutela francesa, París respondió retirando abruptamente todos sus funcionarios y recursos, pero el gesto de dignidad guineano quedó inscrito en la memoria colectiva africana. El presidente Ibrahim Traoré lo sentenció sin rodeos. El Sahel no será escudo de Europa. Así, Burkina Faso rechazó los planes de la OTAN y trazó una línea roja jamás cruzada. La discusión ya no es solo sobre bases militares o promesas de ayuda, es una batalla por la dignidad. Es como si, de repente, el continente recordara las palabras de Thomas Sankara. La esclavitud no puede ser nuestra herencia ni nuestra condena. Pero la respuesta popular superó todo cálculo. Decenas de miles inundaron las calles de Ouagadougou, Bamako y Niamey. Las pancartas repetían el mensaje: el Sahel no es base de la OTAN. El lema cruzó fronteras, convirtiéndose en grito de unidad. Desde estudiantes universitarios hasta ancianos agricultores, la dignidad se volvió una causa colectiva y transnacional. Las imágenes de las marchas recordaron a las de Soweto en 1976, cuando la juventud sudafricana desafió al apartheid con coraje. Dentro del gobierno burkinés, la decisión provocó ondas sísmicas. Algunos ministros compartieron miedos intensos. El aislamiento puede ser letal. Perder asistencia militar dejaría fronteras expuestas. Las presiones diplomáticas arrecian en cada conversación. Hay advertencias claras. Rechazar a la OTAN podría acarrear sanciones, cortar cooperación internacional y empujar al país hacia nuevas dependencias con potencias rivales. Un escenario parecido se vivió en Sudán después de la independencia de Sudán del Sur, cuando la falta de apoyo internacional dificultó la reconstrucción. En medio de la tormenta, Burkina Faso, Mali y Níger sellaron su alianza con una declaración pública. De voz firme, sus líderes proclamaron: la soberanía y la dignidad africana no se negocian. Nuestra tierra, nuestro futuro, nuestra decisión. El mensaje fue rotundo, resonando más allá de las capitales y encendiendo esperanza en una generación cansada de ser moneda en juegos ajenos. Esta alianza, bautizada como la Alianza de Estados del Sahel, evoca los pactos de solidaridad latinoamericana en el siglo XX, como el Grupo de Contadora. La comunidad internacional observa con nerviosismo. Una ruptura con la OTAN podría acarrear sanciones económicas, aislamiento y la tentación de buscar respaldo en otros bloques, cada uno con sus propias condiciones.
Pero para millones, el mayor peligro es seguir cediendo recursos y sueños a intereses extranjeros. En Venezuela, tras la nacionalización del petróleo, el país enfrentó boicots, pero también ganó control sobre sus recursos. La filtración del documento solo fue la chispa. Lo que vino después dejó claro que el Sahel ya no acepta ser simple peón en partidas ajenas. En Tanzania, tras la independencia bajo el liderazgo de Julius Nyerere, el país optó por el socialismo africano, demostrando que hay caminos propios, aunque no exentos de dificultades. Ahora, la resistencia africana desafía no solo a la OTAN, sino a siglos de subordinación. La pregunta queda flotando: ¿podrá este grito de dignidad convertirse en cambio real y resistir la presión global que ya comienza a crecer? La historia está llena de ejemplos donde la unidad inicial se diluye frente a la tentación del poder o el miedo al aislamiento. El desafío es mantener el rumbo sin ceder ante las adversidades. ¿Victoria histórica para África o el preludio de una tormenta geopolítica aún mayor? La pregunta no es retórica. En el pasado, la independencia de Argelia, lograda con sangre y sacrificio, trajo consigo décadas de desafíos internos y presiones externas, pero también inspiró a otros pueblos a luchar por su libertad. El precio de este pulso estratégico es abrumador. Cada año, más de $1 billón se destinan a la defensa colectiva de la OTAN. Europa, en cambio, enfrenta inflación galopante, crisis internas y servicios públicos al borde del colapso. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse este gasto militar descomunal cuando la ciudadanía exige inversión urgente en salud, educación y empleo? En Grecia, la crisis financiera obligó a recortar presupuestos públicos, mientras el gasto militar seguía siendo elevado por compromisos internacionales. La filtración del documento ultraconfidencial de la OTAN no solo destapó planes de nuevas bases militares en el Sahel, sino que expuso fisuras profundas entre los propios aliados. Francia y Estados Unidos presionan por una respuesta dura, convencidos de que solo la fuerza puede proteger sus intereses. Pero Alemania y Turquía frenan, insisten en que repetir los errores de Libia sería catastrófico. El fantasma de una intervención fallida y el temor a consecuencias impredecibles se ciernen sobre cualquier decisión. La intervención en Libia en 2011, lejos de traer estabilidad, sumió al país en el caos y desató olas migratorias que aún afectan al Mediterráneo. Bajo la superficie diplomática, crece el miedo en las capitales occidentales a perder el acceso privilegiado a los recursos africanos. Petróleo, uranio, coltán, minerales estratégicos, todo podría escaparse de sus manos si África consolida su soberanía. China y Rusia acechan, listas para ocupar el vacío con acuerdos tentadores y sin exigir reformas políticas. El caso de Zambia, que renegoció su deuda con apoyo chino, es ilustrativo de cómo nuevos actores buscan influencia en el continente. Pero el verdadero misterio está en África. Burkina Faso, Mali y Níger han encendido una chispa de unidad y orgullo, desafiando décadas de injerencia. Ahora, sin embargo, enfrentan una presión asfixiante. Ofertas multimillonarias, promesas de ayuda y amenazas de sanciones buscan fracturar la cohesión africana. ¿Podrán los gobiernos y las sociedades resistir la tentación del dinero fácil y el miedo al aislamiento? La experiencia de la primavera árabe muestra que la unidad popular puede ser poderosa, pero también frágil cuando aparecen divisiones internas. Pero los rumores de una cumbre africana secreta empiezan a inquietar a Occidente. ¿Qué estrategia se está gestando lejos de las cámaras y los micrófonos? En 1963, la creación de la Organización para la Unidad Africana fue el resultado de reuniones discretas, lejos de la mirada de las potencias coloniales. El riesgo es enorme. Si África sucumbe a las divisiones internas o a la presión externa, podría abrirse una nueva era de fragmentación, dependencia e inestabilidad. Y para la OTAN, actuar sin consenso sería arriesgar su legitimidad global, debilitando el frente común y exponiendo fracturas irreversibles. Recordemos el colapso de la Liga de Naciones tras su incapacidad para prevenir la Segunda Guerra Mundial. El equilibrio es frágil. No solo están en juego contratos y bases, sino el derecho de todo un continente a escribir su propia historia. Solo decisiones valientes y un compromiso real con la soberanía pueden cambiar el destino de naciones enteras.
En la India, tras la independencia, fue la persistencia de su liderazgo lo que permitió consolidar la democracia a pesar de las enormes dificultades iniciales. ¿Qué pasaría si miles de millones se invirtieran en escuelas y hospitales, no en bases militares? Pensemos en la experiencia de Ruanda tras el genocidio. La inversión sostenida en salud y educación transformó la esperanza de vida y el acceso a servicios básicos en menos de 2 décadas. Eso es la soberanía real. Decidir, como pueblos, dónde invertir el futuro. No resignarse a que la mayoría de los fondos terminen en vehículos blindados y contratos opacos, sino redirigirlos a infraestructuras, energía y educación, donde cada dólar puede cambiar un destino. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, la inversión en vivienda social ayudó a reconstruir comunidades enteras. El Sahel puede convertirse en un faro para América Latina y Asia, una región capaz de definir su seguridad, sin pedir permiso ni esperar instrucciones. Ese mensaje viaja de Bamako a Bogotá y de Niamey a Nueva Delhi. La dignidad no se negocia y la soberanía no se subcontrata. En Bolivia, la nacionalización del gas inspiró movimientos similares en Argentina y Venezuela. Pero alcanzar ese sueño exige más que buenas intenciones. La sociedad civil es esencial para mantener la presión, exigir transparencia y controlar cada paso. Los jóvenes, sobre todo, son el motor, no solo como manifestantes, sino como arquitectos de políticas, científicos, docentes y emprendedores capaces de imaginar otro continente. La primavera de los pueblos en Europa en 1848 demostró que la movilización popular puede abrir puertas a nuevas constituciones y reformas. Imagina, solo por un instante, que todo ese dinero que hoy alimenta la seguridad extranjera sirviera para construir hospitales en Ouagadougou, electrificar aldeas de Níger o levantar universidades en Mali. No es una utopía. Cada base militar que no se construye puede traducirse en cientos de escuelas, miles de becas para jóvenes, clínicas rurales equipadas y techos con luz en pueblos olvidados. En Costa Rica, que abolió su ejército en 1948, los recursos se volcaron a la educación y la salud, con resultados notables en desarrollo humano. El mayor peligro no es solo la injerencia externa, sino que esta movilización se disuelva si no se convierte en políticas concretas y cambios reales. Si el entusiasmo de hoy no se transforma en leyes, presupuestos y obras, el ciclo de dependencia puede repetirse una vez más. El fracaso de la primavera africana en algunos países recuerda que la vigilancia y la organización constante son clave. Sin embargo, nunca antes hubo tanta claridad sobre lo que está en juego ni tanta determinación en las calles y los parlamentos. La experiencia de Ghana, tras la independencia, demostró que la perseverancia y la unidad pueden sostener la esperanza y la soberanía frente a la adversidad. La soberanía, entonces, no es solo una declaración solemne, se construye día a día, con inversión, participación y vigilancia ciudadana. Significa que cada comunidad puede decidir cómo se usan los fondos, que cada decisión se toma pensando en el bien común, que la unidad consiste en crear juntos, no solo en resistir. En Túnez, tras la revolución de 2011, la creación de asambleas ciudadanas permitió mayor participación en las decisiones locales. Pero, ¿cómo convertir este impulso en avances duraderos? Aquí comienza la lucha por transformar la indignación en un nuevo contrato social africano. Algunas propuestas concretas incluyen la creación de fondos nacionales de inversión, la auditoría social permanente de los presupuestos de defensa y la formación de alianzas regionales para negociar de manera conjunta con potencias extranjeras. Hoy la historia nos desafía. La filtración del documento confidencial de la OTAN no solo expuso planes para nuevas bases militares en el Sahel, sino que desnudó una realidad más profunda. Todavía existen quienes ven a África como simple escudo, no como un continente soberano y digno. Cuando un continente jura no arrodillarse jamás, ¿qué fuerza podrá doblegarlo? En 1954, los argelinos iniciaron una guerra de liberación que, pese a la brutal represión, terminó en independencia. La historia demuestra que la voluntad colectiva puede cambiar el rumbo de los pueblos. Burkina Faso, Mali y Níger han alzado la voz. Han trazado una línea clara en la arena, porque la dignidad no se negocia
Y la autodeterminación africana no se compra, ni siquiera con miles de millones de dólares prometidos para seguridad que nunca llegan al pueblo, sino que refuerzan contratos y fronteras ajenas. El ejemplo de Vietnam, que resistió la invasión extranjera durante décadas, ilustra que la dignidad y la autodeterminación pueden más que la fuerza bruta. Hoy tenemos una oportunidad histórica. Podemos ser la generación que redefine el significado de libertad en el siglo XXI. Ya no se trata solo de rechazar bases o acuerdos. Se trata de decidir si aceptamos un destino impuesto desde fuera o defendemos nuestro futuro con nuestras propias manos. El movimiento de independencia de la India, liderado por figuras como Mahatma Gandhi, demostró que la resistencia pacífica y la determinación popular pueden doblegar imperios. Así que, te pregunto, ¿de qué lado de la historia eliges estar? ¿Serás espectador o protagonista en la defensa de la dignidad africana? La pregunta no es teórica. Cada acción, desde compartir información hasta organizar foros de debate, suma en la construcción de una soberanía real. No es solo geopolítica o inversiones, está en juego la reputación de África, la posibilidad real de una segunda independencia, la chance de romper definitivamente el ciclo de subordinación. Cada voz, cada decisión puede inclinar la balanza en este nuevo capítulo. En Sudán, la Revolución Pacífica de 2019 logró derrocar a un régimen de décadas, mostrando que el cambio es posible cuando el pueblo se une. El destino del Sahel es el destino de todo un continente, y quizás de la dignidad humana en el siglo XXI. El mundo mira hacia el Sahel, pero la verdadera decisión pertenece a quienes habitan y sienten esta tierra. La redefinición del futuro comienza ahora. Tu voz cuenta. Únete al debate, elige tu bando y construyamos juntos una soberanía que nadie pueda volver a cuestionar.